Tenía un bebé en sus entrañas desde hacía 5 meses. Pero entonces la policía encontró a esta mujer y la llevaron al hospital para extraerle el bebé. Le dieron una medicina para que muriera el bebé. Mató al bebé y después se lo sacaron. Tuvo que parir un niño muerto. Nos contó que a la vez que los doctores la hicieron abortar, también la esterilizaron. En China disponemos de informes fidedignos sobre mujeres a las que se las encierra, se las encarcela hasta que se someten a un aborto. De mujeres a las que se las hace abortar o esterilizar en el transcurso de otros procedimientos médicos sin su conocimiento ni consentimiento. Del arresto de sus maridos o de su puesta en prisión hasta que sus mujeres se sometan a un aborto. O de bebés asesinados nada más nacer por medio de una inyección letal en la fontanela, que es el espacio membranoso del cráneo del niño. De parejas a las que se les ha cortado la electricidad o el agua de sus hogares hasta que se sometan a estos procedimientos. De hogares de parejas destruidos por negarse a la esterilización o al aborto. El listado de los abusos de los derechos humanos por la política del hijo único en China es muy extenso. Conozco a una mujer que estaba embarazada de 9 meses cuando las autoridades la encontraron. Ella les informó de que solo faltaban 5 días para que naciera el bebé. Aún así, las autoridades la obligaron a abortar de inmediato. Extrajeron al bebé y lo mataron y enviaron a la madre a su casa. A partir de entonces, no se encontraba bien y murió 2 días más tarde. Por el temor al castigo por no cumplir con esta ley severa, se ocultan muchos nacimientos a las autoridades. Esto conduce a que muchos recién nacidos sean abandonados. Si los encuentran, son trasladados al orfanato estatal más cercano. Sabíamos por otros viajes previos a China que estas instituciones son difíciles de encontrar porque los hijos no deseados son una vergüenza para el país. Incluso los conductores del lugar no hacían más que preguntar cómo llegar allí una y otra vez. ¿Crees que sabe dónde estamos? Pienso que no. Creo que solo está dándonos una vuelta alrededor de la casa porque nos cobra por tiempo. Va a preguntar por dónde se va otra vez. A veces se tarda varios días en viajar de un orfanato a otro porque están separados por unas distancias enormes. Además, las carreteras siempre están colapsadas y son lentas. Pese a todo, estábamos decididos a visitar todos los que nos habíamos propuesto. Atravesamos 5 provincias y recorrimos más de 6.000 kilómetros. Aquí encontramos a niños atados en asientos de bambú, con las piernas abiertas sobre orinales improvisados. Todas son niñas, por supuesto, a menos que sean niños discapacitados, pero nunca se abandona a los niños sanos, nunca. Queríamos cerciorarnos por nosotros mismos de que en realidad solo se rechazaban a las niñas y decidimos comprobar el sexo de cada bebé que encontráramos. Tiene 3 correas rodeando su cuerpo, en el pecho, en la cintura y en los pies. Esto es plástico y después hay 2 capas de un material grueso que es casi como un corpiño alrededor de su cuerpo para mantenerla recta. Por debajo está muy prieto, muy ajustado y está muy mojada. Es otra niñita. La política del hijo único del gobierno establece solamente el número de hijos que puede tener una familia. No dice nada del sexo que se prefiere. La política del hijo único tendía a no tomar en consideración la preferencia cultural tradicional por el varón. Por lo general, los varones son los que perpetúan la estirpe, así que obviamente el varón es más importante que la hembra. Puesto que ahora se limita a cada familia a tener un solo hijo, el sexo se convierte en una preocupación importante. China ha sido durante siglos una sociedad muy opresora para la mujer.
Las concubinas tan solo fueron proscritas por la ley poco después de la Revolución, y a comienzos de este siglo el vendaje de los pies no era una práctica poco común. Incluso en la China moderna, a pesar de que el Partido Comunista ha realizado un esfuerzo conjunto para luchar contra los prejuicios tradicionales, las mujeres siguen siendo claramente ciudadanos de segunda clase. Recuerdo que cuando era niña iba a casa de mi abuela con mis padres. Mi abuela paterna era una china tradicional y le decía a mi padre: te he preparado la cena, siéntate por favor. Mi padre se sentaba y todos permanecíamos alrededor de la mesa viendo cómo comía. Cuando terminaba de comer, después de montones y montones de platos, ella se dirigía a mi madre como sorprendida y le preguntaba: ¿te gustaría comer algo también? Sin duda para ella era sagrado, ya sabes, el hijo y heredero. Todos los favores eran para él, y nosotras estábamos en un plano bastante secundario. Las celebraciones por el nacimiento de los varones y de las hembras son muy diferentes. Por ejemplo, cuando nace un varón hay fuegos artificiales. Esto nunca lo harían por las niñas. A las niñas se les llama Laidi o Yaodi, que quiere decir: niños, venid, venid, venid. Hay más de 6 millones de mujeres en China con el nombre de Laidi y Yaodi, así que se entiende el deseo de la gente por tener varones. Antes de 1949, se podía ver que algunas familias pobres que no podían permitirse mantener a tantas hijas, las daban en adopción o las abandonaban sin más en cualquier sitio. Además, durante la época del hambre por aquel entonces, si la familia pasaba hambre, probablemente mataban a alguna de sus hijas para que sobreviviera el resto de los otros miembros de la familia, especialmente los hijos. A las niñas se las llama gusanos en el arroz en las zonas rurales, porque sus familias tienen que pagar por criarlas y tan pronto como llegan a la adolescencia se casan y abandonan a su familia para unirse a sus maridos. La política del hijo único ha significado que en este juego de la ruleta del nacimiento solo tengas una probabilidad para tener un hijo. Esto colocó a los padres campesinos en una situación muy difícil. Si permitían vivir a su hijita, no tendrían otra oportunidad de tener un hijo varón. Con lo que de repente en China empezó a oírse hablar de infanticidio. No solo en las zonas pobres, sino también en las más ricas. A las niñas se las cogía nada más nacer y se las sumergía en un cubo con agua antes de que pudieran respirar por primera vez. Esto es un resultado directo de la política del hijo único. El infanticidio es el último recurso. La mayoría de las veces simplemente se abandona a los recién nacidos. Algunos terminan muriendo de hambre. A otros los recogen las bandas callejeras para utilizarlos en la mendicidad. Y otros pueden tener la suerte de que se les envíe a un orfanato. En este orfanato solo había una niña adolescente vestida con una bata blanca, vigilando a los niños. Un niño minusválido nos condujo a la sala donde estaban los bebés, y el olor fue lo primero que nos impactó. Leche agria, orín y falta de higiene corporal. Es primordial el contacto con el bebé tan pronto como sea posible. Creo que todo el mundo pudo darse cuenta de esto en la guerra de Vietnam, cuando se abandonaron a tantos bebés.